Este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario y a partir de hoy también llega a usted gracias a Chocolate Munet, suavidad, cremosidad y felicidad en cada taza. Bienvenidas a Pancho Morado Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, psicóloga clínica y querida amiga que he tenido la fortuna de conocer en un círculo de lectura. Bienvenida a Pancho Morado Podcast, Rosa Mariana Brea Franco. Ay, gracias, Angélica, un placer estar aquí contigo. El gusto es enorme, Rosa Mariana y yo nos conocimos en ese lugar. Naturalmente yo conocía sobre su trabajo profesional, es una de las más destacadas y involucradas psicólogas clínicas, experta en duelo, crisis y traumas que tenemos en la nación. Y como cosas de la vida, Rosa y yo veníamos hablando de hacer un programa juntas en el día de hoy, y la idea inicial que teníamos era hablar desde la perspectiva del arte sobre la administración o el manejo del duelo cuando ocurre el siniestro del Jet Set, y con más razón aún nos sentimos muy agradecidos de que hayas venido aquí al espacio, porque es un momento donde tu orientación es de gran valía. Rosa, ¿qué es el duelo y cómo podemos explicarlo? Ok, el duelo es una reacción que todos los seres humanos, porque es universal, tenemos ante una experiencia de pérdida. Puede ser una pérdida por muerte de un ser querido, puede ser por el diagnóstico de una enfermedad, puede ser por perder un miembro también del cuerpo, por una separación, un divorcio. Puede ser una pérdida financiera, o sea, el abanico es muy amplio. El detonante puede ser cualquiera de esas causas. Que conlleve una pérdida. Uh-huh. Una pérdida que puede ser... La inmigración, por ejemplo. También. Y has hecho trabajos que pueden buscar en YouTube sobre esa modalidad del duelo. Claro. Y las pérdidas son de muchísimos tipos. O sea, que realmente no muchas veces no son tangibles. Son pérdidas intangibles, que son más sutiles. ¿Y cómo se manifiestan? Las intangibles. Uh-huh. Por ejemplo, tú puedes tener una amiga que tú quieres mucho, uh-huh, y de repente esa amiga te traiciona, o una X persona te traiciona, ya hay una pérdida de la confianza, una pérdida como de lo que fue esa relación por tantos años. Puede ser también una pareja, que tú sientas que ya tú no confías en esa pareja. O sea que los duelos no solamente es el evento en sí, sino todo lo que arrastra. Pérdidas secundarias. ¿Cuáles son las pérdidas secundarias? Por ejemplo, una pareja que pierde, una persona que pierde a su compañero o su compañera, ya tiene que enfrentar la vida solo, tiene que ser padre o madre de sus hijos, ya el estatus cambia, es una nueva identidad que tiene que vivir. O sea que fíjate que las pérdidas son no solamente el evento, lo que tú pierdes, sino todo lo que conlleva esas pérdidas. Un cambio de circunstancia, diríamos. Totalmente. Es una expresión muy, muy de abogados y definitivamente muy de las relaciones humanas o de la vida misma. Entiendo que el duelo tiene etapas y que de hecho hay un acróstico, ¿cómo se dice? Acrónimo, que en inglés los designa como el DAPDA. ¿Podrías abundar sobre eso y confirmar si sigue siendo el estándar o hay varias interpretaciones de esas etapas? Mira, qué oportuna tu pregunta, porque realmente el estudio del duelo y las investigaciones que se han hecho, uh-huh, en los últimos años han aportado mucha luz. Y realmente esas etapas que originalmente fueron creadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza radicada en Estados Unidos, que hizo unos grandes aportes, sobre todo con el tema de los enfermos terminales. Ella misma, al final de su vida, enfatizaba que ella había identificado esas famosas etapas del shock, la negación, la protesta, la ira, la depresión y después la reorganización o aceptación, que se tomara con mucho cuidado, que eso tampoco tenía un estudio científico atrás.
Entonces, pero como el duelo se popularizó tanto, en todas partes tú veías las etapas, tú tienes que pasar por tal etapa. Entonces, realmente, como te decía, el duelo no es lineal. Y si bien tú puedes tener algunas de esas etapas, de esas identificaciones de reacciones que tú puedas tener, pero no se ve como etapas. Ya eso no se puede hablar de que el duelo se vive por etapas. Ya eso en el siglo XXI, en el que estamos ahora, ya la modalidad de entender el duelo no es por etapas, aunque hay otros expertos en duelo que lo han puesto fases y eso, pero realmente lo importante, o hacer una serie de tareas, lo importante es que tú tengas conciencia de la pérdida. Uh-huh. Y a partir de ahí tus reacciones van a ser, dependiendo de cómo tú eres, del vínculo afectivo que tú tuviste con esa persona. Porque, pongamos el ejemplo, a ti se te puede morir un hermano o un papá X, Dios libre de mal, pero si tú no tenías contacto con esa persona, si tú no tenías vínculos emocionales, afectivos, porque a lo mejor esa persona se fue fuera, entonces tu pérdida no va a ser tan significativa como otras personas que sí te pueden decir, bueno, mira, ella no tenía ningún vínculo sanguíneo conmigo, pero esa era como si fuera mi mamá. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en la relación de estudiar un duelo. Además de las reacciones que conlleva un duelo, porque aparte del vínculo, tenemos que evaluar la parte, cómo nos impacta ese evento. Y nos va a impactar en el cuerpo, en las emociones, en nuestra conducta, en nuestras creencias también, va como a jamaquearnos un poco las creencias. O sea que el duelo tiene muchas dimensiones. ¿Cómo se manifiesta desde el punto de vista físico? No había oído ese efecto, digamos, directo en el cuerpo humano. Muchísimo. Bueno, yo podría extenderme mucho en eso, pero tratar de resumir. Mira, hay personas que tienen reacciones en el sistema gastrointestinal. Uh-huh. Otras personas tienen reacciones en su corazón. De hecho, se ha identificado, Angélica, el síndrome del corazón roto. Uh-huh. Que sucede cuando una persona tiene una pérdida muy impactante, muy significativa, con un vínculo muy fuerte. Y de hecho se está estudiando actualmente como una manera de prevenir a personas que tengan vulnerabilidades, no que tengan problemas del cardíaco, pero que tengan vulnerabilidad en su forma de ser, que sean personas altamente sensibles o que tengan un vínculo demasiado estrecho o dependiente con esa persona, tomar medidas preventivas. Porque de hecho hay personas que tienen miocarditis, que tienen taquicardia, que tienen situaciones complejas del corazón. También se puede manifestar, otro aspecto muy importante es la concentración. Las personas que están en un duelo agudo, ¿cuál es el duelo agudo? Al inicio, los primeros meses, que la persona vive como ese estado emocional muy cambiante. Tú puedes sentir tristeza, puedes sentir ira, puedes sentir tranquilidad. Son olas, que eso es lo que se entiende hoy como se vive el duelo, como con olas. Entonces te decía que puedes tener problemas de concentración. Por eso siempre se recomienda a las personas en duelo no hacer cambios. No eso de que nos vamos a mudar, que vámonos de la casa. Yo recomiendo siempre, dentro de lo posible, que se hagan los menos cambios que se puedan. Porque el cerebro porque también se ha estudiado el duelo, el cerebro en duelo. El cerebro en duelo está como nublado, como si tú tuvieras, tú necesitaras unos lentes para ver mejor. Así tú ves la vida, como nublada, como que tú no entiendes. Tú pones esto aquí y tú dices, ¿dónde lo dejé? No me acuerdo. Tú estás hablando conmigo y me estás diciendo algo y de repente se te olvida. Y las personas se asustan porque piensan, wow, cuidado si yo estoy entrando en una situación cerebral o a mí me está pasando algo mayor. Entonces, por eso es la psicoeducación del duelo, explicar que eso es normal. No todo el mundo la va a vivir, pero sí es normal. O sea, normalizar todo eso. Qué bueno escuchar todo eso. Me aclaras muchas dudas que tenía sobre sobre cómo se transita el duelo. Y te pregunto,
utilizar el término ciclo es correcto. Ya escuché que no es lineal, pero no necesariamente es un ciclo, ¿o lo es? Bueno, el duelo es muy individual. Uh-huh. La gente siempre me pregunta, ¿cuánto dura un duelo? Y yo no tengo respuesta. En mi experiencia profesional, yo te puedo decir que tengo muchos años ya trabajando con dolientes. Hay personas que necesitan más de un año para procesar, no es que van a estar mal, para ir procesando su pérdida. Otras personas requieren de menos tiempo. Uh-huh. O sea que no se puede, tampoco el tiempo lo cura, como es un mito. El tiempo lo cura el duelo. No, hay que transitarlo. Y hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. ¿Qué significa trabajarlo? Vivir, porque hay muchas personas que le temen a sentir, y lo que ayuda a procesar el duelo es sentir cualquier emoción que tú tengas, sea positiva, sea negativa. Tú puedes tener rabia con el que se fue, tú puedes tener ira con los médicos, tú puedes estar rumiando si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera... Ojo con la rumiación, porque la rumiación lo que hace es que te aleja de realmente de vivir el duelo. De enfrentar la realidad. De enfrentar la realidad. Tú estás como en los márgenes. Entonces, aunque es normal en algún momento, y ojo también con la evitación. ¿Cuál es la evitación? Que tú te refugies o en el trabajo, demasiado, o te refugies en una adicción. Yo he tenido muchos casos de personas que no tenían problemas de adicción, que anestesiando su pena pueden caer, por ejemplo, en una adicción a las compras. He tenido problemas con pacientes que me dicen, cojo el celular y me pongo a pedir cosas por Amazon y yo ni sé lo que estoy pidiendo. O van a una tienda y compran. Es como una manera como de anestesiar. O hacen mucho ejercicio, o comen mucho, o beben mucho. O sea que tenemos que tener mucho cuidado porque es una manera de anestesiar la pena, anestesiar el dolor, pero eso va a manifestarse de alguna manera. Y volviendo a lo del cuerpo, el duelo nos puede afectar con situaciones de inflamación en el cuerpo, problemas autoinmunes también, porque hay un estrés interno. Increíble, y el cuerpo afecta. También reacciona y digamos que... el cuerpo habla. El cuerpo habla. Definitivamente. Y muchas veces las personas van a su médico, se hacen su chequeo, lo cual está muy bien. Uh-huh. Yo recomiendo que las personas se hagan su chequeo, pero a veces los médicos que no son psiquiatras, ni son expertos, ni psicólogos, ni expertos en duelo, le prescriben antidepresivos. Y el duelo no se medica, Angélica. Vamos a hablar un poco más de esto que acabas de decir. El duelo no se medica. Pregunta, una persona que transita por un duelo, ¿entra en un estado de depresión? ¿Hay grados de depresión? Si es una depresión, digamos, clínica o que se detona por ese evento, ¿no debe medicarse? Un poco entender eso, sí. Porque parecería natural imaginar que la persona que está pasando por ese trance está deprimida. Sí, sobre todo a los familiares les asusta mucho cuando su ser querido, el doliente, uh-huh, está llorando todo el tiempo y no, uh-huh, para de llorar. Al principio eso es así. La persona, claro, tú no puedes llorar 24/7, pero hay que permitir que esa tristeza se manifieste, uh-huh, cuidándose. Por ejemplo, el sueño, es muy importante el sueño, que la persona se alimente adecuadamente. Entonces, hay una diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza normal, ok. La depresión puede que esa persona, eso sí ya es complejo, está viviendo la pérdida y ya viene arrastrando una depresión. Esas personas sí necesitan su medicación. Entiendo. Su medicación de ansiedad, de depresión. Pero si una persona está viviendo un duelo porque está anhelando su ser querido que se fue, o la situación que perdió, o el divorcio, o lo que fuera, entonces tenemos que dar un tiempo prudente
para ver cómo la persona va reaccionando, porque la persona no está desconectada del mundo. El depresivo está que no siente, que no le interesa el mundo. El doliente está anhelando su ser querido. Puede que al inicio se aísle, pero eso no quiere decir que está desconectada de la vida. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque hay una sutil diferencia entre una tristeza normal por una pérdida y una depresión. Porque te decía que si tú anestesias a la persona con un antidepresivo que no era necesario en esa persona, lo que tú estás haciendo es retardando que la persona viva su proceso normal de duelo. Porque la persona está como un zombie. Y llegará un día donde la persona tendrá que volver a trabajar. En nuestro país retomar las rutinas. Sí. En nuestro país, por ejemplo, tenemos la costumbre y yo creo que es una parte, digamos, que expresa nuestra cultura de vestir de duelo, por lo menos unos meses, ya no tanto como era antes, que la gente duraba años. Sí, sí. Entonces, todo ese humor es bueno mantenerlo por un tiempo. No quiero ir a una fiesta, claro, no quiero ir a la playa, quizás. Claro. Llegaron las Navidades y no tengo, aunque la persona, digamos que fue el fallecimiento de un ser querido de la familia, en el hogar, y quizás esa persona se murió en marzo, pero llegaron las Navidades y todavía no tengo ánimo de poner el arbolito. Todo eso contribuye a, digamos, completar un recorrido. Sí, yo siempre digo el primer año es un recorrido de todo. Día de las Madres, Día de los Padres, cumpleaños, aniversario, Navidades, Día de los Enamorados, todas esas fechas que son significativas. Muchas veces los dolientes se sienten que tienen como bajas. Y eso no quiere decir que tú echaste para atrás. Tú estás viviendo el proceso. Entonces es importante dejarse fluir, dejar vivir. Por ejemplo, una manera que yo voy viendo en un doliente que me consulta, que se está activando a la vida, es, por ejemplo, me dicen, mira, yo no quería salir al principio, pero ahora unas amigas me invitaron a amigas del colegio o amigas de la universidad, me invitaron a comer y yo decidí aceptar. O unas parejas amigas de mi esposo me invitaron a compartir y eso, y hablamos de mi ser querido. O decides, por ejemplo, que eso es muy significativo, ir a un sitio donde tú siempre ibas con esa persona. Entonces tú dices como que ya tú vas normalizando un poco, porque el duelo es un proceso de aprendizaje. Es aprender a vivir sin esa persona al lado de ti. Socialmente, ¿crees que todavía tenemos aprendizajes que adquirir? Por ejemplo, yo tuve una pérdida muy cercana en mi vida, perdí a mi hijo de 17 años y yo recuerdo que era difícil al inicio. Si estaba en una reunión de amigas y estaban hablando de los recuerdos de cuando de su parto, y yo mencionaba el recuerdo de mi parto, de ese hijo fallecido, todo el mundo se guardaba silencio, cambiaba el tema, no sabía qué hacer, porque imaginaba que yo estaba triste y no era el caso. Simplemente yo estaba recordando un momento que quizás fue tan feliz como el de ella. Bueno, en el caso mío hubo también un incidente al momento del nacimiento o su primer año. Otra dificultad social que a veces percibo y es que recordar los momentos felices de ese ser requerido también es difícil de manejar en algunos ámbitos, porque ya esa persona se ve como un muerto y no como alguien que vivió y dio mucha alegría y que también disfrutó. Claro. ¿Cómo podemos mejorar ese aspecto que yo creo que todavía no lo manejamos muy bien? Ese aspecto sociedad social que tú te refieres es muy importante, porque hay muchos tabú. Sí. Y las personas dicen, bueno, mejor es no hablarle. Mejor no hablar. Tengo amigas, Rosa, que al igual que yo, y hemos conversado sobre esto, perdieron a un hijo y dice, yo prefiero no poner, por ejemplo, una foto de mi hijo en una red social porque entiendo que la gente no sabe qué hacer. Si empieza a decirme, aunque haya pasado 10 años,
ay, lo siento, no, yo estoy poniendo la foto por o sea, la idea un era evento un o recuerdo algo. agradable, y se hace difícil, y ni siquiera con la esfera de las redes sociales, incluso hasta en la vida, digamos, a cara, Ujú. todavía resulta incómodo. Incómodo, sí. Lamentablemente nos hace falta un poquito de educación para el duelo. Y otro tabú es que los duelos no se cierran, que eso es lo que se pensaba, como que tú vivías el proceso y lo cerraba. Para tú cerrar un duelo, tú tendrías que perder la memoria, porque tú tienes recuerdos con ese ser querido, en momentos que tú viviste y que tú quieres recordar en determinadas situaciones, o tú quieres honrar, por ejemplo. Vamos a hacer la comida que le gustaba a mi mamá, y vamos a juntarnos los hermanos y vamos a hacer ese momento. Rosa, ¿qué sí hay que poner en el olvido? Porque hay olvidos que son necesarios. Alguien me preguntó, alguien que recientemente perdió a un ser querido, me dijo, me citó y me dijo, yo quiero saber cómo tú puedes sonreír después de lo que te pasó. Yo, bueno, es que si yo te voy a decir algo que yo parece que he hecho inconscientemente, yo no pienso en el día en que ese ser querido desapareció. Yo lo brinco, es casi como que lo borré. Porque es un recuerdo muy difícil. Tú recuerdas la vida. Recuerdo la vida, pero ese Exacto. día yo como que lo salto. Yo no sé si es una evasión de mi parte, pero más de una persona me ha dicho, ¿cómo pudiste? Bueno, en mi caso ya han pasado más de 15 años desde esa pérdida, pero para el que está de días, de semanas, Uh-huh. es muy difícil para esa persona imaginarse volver a ser feliz, y hay ahí un sentimiento como de culpa, ¿no? De culpa, sí, eso es muy... ¿Por qué? Sí, como eso sobre todo muy al inicio, de que porque yo me estoy riendo, sí, porque, ay, mira, pero yo no debería estar disfrutando este evento, esta actividad, lo que sea, porque nosotros tenemos un poquito, o sea, ya va las creencias y la cultura de que, por ejemplo, a una persona que pierde un hijo, se le dice un poco, tú nunca vas a volver a ser feliz. Uh-huh. Hay como un mandamiento ahí, tú nunca vas a volver a ser feliz. Esos mandatos son muy dañinos, porque realmente eso no es cierto. La felicidad no, como se define la felicidad, es tu bienestar y es tu estar en paz, estar tranquila. Entonces, recordar a tu ser querido, por supuesto, al principio, y sobre todo si ha habido una pérdida como ahora, esta pérdida de estas personas que murieron en el jet-set, las personas, los recuerdos que tienen son de ver la cara maltratada, el cuerpo maltratado, el sufrimiento y todo eso. Eso queda un tiempo y eso se va trabajando, pero ya poco a poco, si se va en una adecuada intervención de terapias de duelo, la persona va bajando esa intensidad y va recordando todo lo que significó ese ser querido en la vida de él o de ella. Para terminar con el tema, o terminar, no es imposible terminar, pero para compartir un poco sobre duelo colectivo, te pregunto, en el caso de los menores de edad que son susceptibles y que pueden pasar, como en el caso de los muchos huérfanos que quedaron por esta tragedia, y tienen una pérdida, ¿cómo manejarlo? Recuerdo que cuando yo tuve esa situación, una alumna me escribió, me acuerdo que estaba fuera del país, le dije, mire profesora, supe que usted perdió a su hijo mayor, por favor ponga la atención a su segundo hijo, porque cuando yo era niña, mi mamá perdió a mi hermano mayor y todo el mundo andaba llorando y nadie se sentó a explicarme qué yo debía sentir. ¿Cómo podemos apoyar a los menores de edad? Sí, eso es un tema sumamente importante, porque dependiendo de cómo un niño se le apoye y se le ayude a procesar el duelo de acuerdo a su edad, ese niño ya de adulto, cuando tenga una experiencia de pérdida, va a ser muy importante cómo gestione esa pérdida en el futuro. ¿Me doy a entender? Uh-huh, uh-huh. O sea que es fundamental. No es necesario pensar que hay un trauma instalado allí, ¿no? No necesariamente. Okay. O sea, para evitar el trauma, lo primero que tenemos que hacer es hablarle la verdad,
darles mucha seguridad, mucha estabilidad. Por eso yo recomiendo, en el caso de los huérfanos ahora, que esos menores puedan primero estar unidos, que los hermanos no se separen dentro de lo posible, que estén con familias cercanas que realmente estén gestionando su duelo también, porque cómo los adultos gestionamos el duelo va a influir a cómo los niños también lo van a procesar. Muy bien. O sea que eso es fundamental. Habría mucho más que conversar sobre el particular y le prometemos ahondar en otro momento desde una perspectiva distinta, pero es importante señalar que Rosa es autora de 2 obras, esta que tengo en mis manos, que ella tuvo la cortesía de regalarme. Gracias. Esa es la guía de duelo. Yo tengo 2 libros más. Transitando por el duelo. Exacto. Esta es la guía, ¿no? Está la guía y 2 libros. Transitando por el duelo, guía para dolientes en el proceso del duelo, escrito por Rosa Mariana Brea Franco, psicóloga clínica, especialista en crisis, trauma y duelo. Es una obra... es una guía básica. Es una guía básica que se edita con la colaboración de la funeraria Blandino. Sí, en este caso. Pero yo tengo 2 libros más que son más ellos? Amplios. Uh-huh. El duelo, un camino hacia la transformación, que es mi primer libro. Es ahí yo amplío lo que es perder un hijo, la pérdida de un compañero, la enfermedad, el divorcio, la separación, o sea, los diferentes tipos de duelo. Y el otro, comprensión del duelo en el siglo XXI, ahí yo dedico 20 capítulos con diferentes temas, que tú lo puedes leer: pérdida de una mascota, las pérdidas ambiguas, cómo se vive el duelo en el siglo XXI, ahí hablábamos de que ya no se vive por etapa, o sea, es un tema más amplio. Yo sé que vamos a hacer un programa y hay un tema que me gustaría dejar así, en punto suspensivo, y lo hago con estas preguntas: ¿llegar a la menopausia es un duelo? Sí, para muchas mujeres, claro, porque para muchas mujeres es una crisis, en el sentido de que ya sienten que están perdiendo la juventud, de que ya no van a tener posibilidad de ser madres de nuevo, se cambia el cuerpo, entonces sí, para muchas mujeres, no es generalizado. Creo que que es más crítico por la falta de preparación, es decir, ya en las escuelas se preparan las niñas para cuando van a pasar a la adolescencia, a recibir la menstruación. Pero, bueno, sí, recientemente las mujeres decidieron hacer llevar la revolución femenina a una nueva frontera, y se está hablando mucho de los efectos de la menopausia, porque el problema es que una no sabe por dónde llega, y puede ser algo muy doloroso, incluso físicamente, sí, como puede ser desde el ámbito emocional. Entonces, sí, hay que vivirlo con valentía, no dejarse robar la alegría, pero hay una cosa, Angélica, que la sociedad en general, la sociedad en que vivimos, enaltece mucho la juventud. Por eso hay muchas mujeres que no aceptan su edad y se transforman la cara, hasta se hacen daño de tanto. Bueno, hay una película terrible sobre eso. Y realmente se hacen daño, y eso es una lucha de no aceptar tu edad y no verte de una manera bonita dentro de tu edad. Muy bien, ese es un tema que trataremos, te lo prometo, en otra ocasión. Pero ahora tengo mucho interés, Rosa, con tu apoyo, trabajar en algunas ideas, dar algunas pinceladas naturalmente, de cómo podemos llevar el duelo colectivo a raíz de este incidente, que me parece que es inédito, porque me puse a pensar, ayúdame a comprobar si esa idea es correcta, que quizás nunca lo habíamos vivido, porque hemos vivido huracanes, en el pasado, exacto, que yo creo que en las abuelitas solo ya se puede recordar, hubo algún sismo, la guerra de abril, que exacto, para recordarla, bueno, yo no la recuerdo porque yo era un bebé, imagínate, o sea, ninguna persona de menos de 50 años puede entender lo que es una guerra civil en la República Dominicana, claro. De modo que, además, súbito, es decir, ocurrió todo una noche.
la pregunta es entonces, ¿cómo deben ser las reacciones de un conglomerado social como somos? Primero la humana y la natural, es el shock, el impacto, la ira, pero ya a 3 semanas, como estamos en la presente semana del evento, ¿en qué etapa deberíamos estar tratando como sociedad, como colectivo, de ir manejando? Porque por un lado tenemos mucho deseo de entender lo que pasó, de que haya procesos judiciales diáfanos. Exacto. Pero por el otro lado hay este grupo de familias que no me puedo imaginar lo que sentirán si ven todo lo que vemos todos los días en las redes sociales. Sería difícil, muy difícil para ellos, porque son la fotografía de sus parientes, son los nombres y este lugar destruido lo que tienen que ver una y otra vez, porque el resto parece que no queremos abandonar el tema, porque queremos saber qué pasó, sí. Queremos saber qué dice el informe técnico, queremos saber qué va a decir el poder, la fiscalía del distrito, en fin. Entonces parece que nosotros estamos haciendo más difícil el duelo de estas personas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un duelo colectivo que tenemos que manejarlo con mucha prudencia, porque también he escuchado muchos vaticinios, muchas predicciones de que se va a caer en una experiencia de estrés postraumático generalizado. Eso no es así necesariamente. Si se trabaja y se trabaja con esos dolientes, de que vamos a tener una crisis de salud mental, tampoco es así. Yo creo que tenemos que ir caminando día a día, y nosotros como profesionales de duelo y de salud tenemos que cooperar y educar también, psicoeducar. Y tener mucho cuidado con qué puede ayudar vamos por diferentes capas. Los dolientes inmediatos, que acaban de pasar la pérdida, por supuesto tienen que buscar la manera de gestionar ese duelo, sea buscando ayuda profesional o de cualquier una forma saludable de gestionar ese duelo. Después está el público, que quedó muy afectado. Yo he tenido pacientes en consulta después de eso que me dicen: a mí se me revivió la pérdida que yo tuve hace poco. Es cierto. Porque veía a esas madres llorando, y yo me recordaba de cuando yo perdí mi hijo, mi hija y todo eso, y cómo esas madres se tenían que sentir, y se sentían muy, muy desreguladas esas personas. Entonces tenemos ya la capa de la sociedad en general. Yo diría que tenemos lo que se puede hacer, aparte de hacer rituales, que eso se está haciendo en el mismo Jet Set, que se está llevando velones, oraciones y todo eso, y hasta pinturas que se han hecho. Yo diría que se debe de también trabajar en comunidad, o sea, en pequeñas comunidades, ayudar a los niños. No tienen que ser específicamente psicólogos, pueden ser personas que les guste trabajar con niños, un ejemplo, ¿verdad? O ayudar a ese grupo de familias que están, o sea, involucrarte, hacer algo por los demás. Eso es una de las cosas que más ayudan en el duelo, que tú, por supuesto, cuando tú estás listo, o si ya tú has vivido una pérdida, que tú puedas ayudar a familias o amigos cercanos, ayudar a esas familias, hacer algo por la comunidad. Eso es algo necesario y positivo. En este evento pasa algo que de alguna manera también pasó en la pandemia, y es que, bueno, eso fue también, olvidé mencionarlo, otro evento ya no solo nacional sino global, donde tuvimos que administrar el duelo, ¿no? De todo lo que ocurrió, y impacto, donde hubo muchas pérdidas humanas, pero además nuestro propio duelo por el encierro, ¿no? Y nos pusimos un poquito paranoicos todos, ¿no? Yo creo que no sin razón, En algún momento me acuerdo como me dijo una querida amiga, Soraya, me dijo: Angélica, yo pensaba que simplemente nos íbamos a morir todos, poco a poco. Sí, mucha gente le pasó eso. Y ahora pensando en este evento, mi hermano, que es arquitecto, nos pidió en la familia: por favor, tratemos de no crear una paranoia cada vez que tenemos un edificio con un techo. Y no pensemos ahora, porque en el chat familiar
empecé a decir, a tal sitio yo no voy a ir. Y me dijo, cálmate. Sí, así mismo es. Esto no es saludable. Sí, o sea, no sí. podemos ahora pensar que todos los techos en Santo Domingo pueden irse al piso. Pero eso es una respuesta al evento, Ujú. eso es una ansiedad. Es una ansiedad. Sí, sí. Normal, mientras eso no te impida salir Ujú. y que tú te vuelvas, como tú dices, paranoico de que en cada sitio que tú vas, yo tengo mucha gente que me dice eso. Yo donde voy, lo primero que veo es el techo. Y digo, ay, no, este techo no está bien. Y yo no vuelvo a ese sitio. ¿Tú me entiendes? O sea, como que estamos más sensibles a eso, y eso yo lo veo dentro del tiempo que estamos viviendo normal, una respuesta normal que no puede intensificarse, sino que tenemos que estar atentos cómo lo gestionamos. Se usa mucho el concepto duelo nacional, es un concepto oficial. Yo estoy de acuerdo con que hay un periodo en que y fue cumplido, en que se respete con el silencio el momento en que se vive. Yo creo que la sociedad dominicana no hubo que convencerla mucho de ello, pero todavía está mezclado todo este sentimiento con un proceso largo, como suelen ser los procesos que van a la justicia, que toman años. Entonces, claro, hay gente que necesita dedicarse a darle seguimiento porque es su trabajo, por ejemplo, la prensa. Pero los que no somos prensa, los que somos, por ejemplo, podcasteros, debemos ponernos a un lado y ya guardar silencio sobre el tema y dejar de que sean solo las autoridades o aquellas personas que por su oficio se tienen que referir el tema, que lleven la voz cantante y un poco dejar, darle ese descanso a los familiares. Totalmente, sí, porque como tú bien dijiste, esto es un proceso largo. Uh-huh. No sabemos el tiempo que esto se va a tomar, porque se tiene que evaluar. Como tú dijiste, no fue un fenómeno natural, uh-huh. No fue una inundación, no fue un huracán, no fue... una paciente en estos días me dijo que comparaba en menor escala esto de Jet-C con lo que pasó. ¿Te acuerdas cuando hubo un derrumbe en el túnel? Que se derrumbó una pared y que afectó como uh-huh. varias familias. Uh-huh. Esa persona me decía que lo de Jet-C, por supuesto, a mucho mayor escala, a ella, ese evento que sucedió, que fue un evento también que no fue un fenómeno natural, sino fue una lluvia, pero fue una pared que estaba mal, ¿no? En su estructura, que ella le recordó mucho, y que ella, aunque no conociera a ninguno de esas personas, ella le impactó mucho ese evento. Entonces yo pienso que nosotros todos tenemos que gestionar. Hay todo el que yo conozco, de alguna manera estuvo vinculado con alguien que conoció, o que conocía, o que era amigo, o cercano, o lejano, lo que fuera. O sea que, como tú dices, esto ha sido un impacto general que nos ha impactado a todos. Y hay muchas personas que tienen mucha ira y muchas veces acuden a periodistas y eso para desahogar. Y yo diría que las personas tenemos que autorregularnos y tenemos que esperar que se haga justicia en la medida de lo que debe de ser, que se haga justicia, porque si nos enfrascamos en esa rabia, en ese odio, como pasa con las personas que están totalmente diciendo yo debí haber hecho tal cosa, lo que están es alejándose de lo que están sintiendo. Entonces se están escudando en esa rabia para ese pleito que tú no lo puedes hacer porque tú no eres abogado en un caso de un familiar, uh-huh. ni está en la justicia. Entonces lo que está haciendo es evadiendo su proceso. Qué interesante, es decir que una forma no solo de respetar el duelo de las personas directamente afectadas, sino el propio duelo, ese es tu consejo. Claro, y no, vamos a decir, crear más cizaña o chispas uh-huh. de las que ya hay. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, qué edificante, y espero que ese sea el primero de muchos encuentros tuyos y míos aquí para hablar de los temas de nuestro mutuo interés, pero sobre todo con el apoyo de tus conocimientos en el área de la psicología, que es tan
útil para la sanación que necesitamos todos, pero también como hacemos juntas con nuestros queridos amigos y amigas de Tertulia Urbana, para a través del arte reencontrar nuestra humanidad y desarrollar cada día más nuestra sensibilidad. Para mí es un gusto enorme conocer al profesional y tener el gusto además de tener a la amiga. Ay, gracias, Angélica. Muchísimas gracias. Me he sentido muy, muy bien aquí. Gracias. Me alegro mucho. Bueno, hasta pronto.